cuerpos en sacrificio vivo, ¿sí? Y esto es un gran sacrificio porque, por ejemplo, eh, el portarse bien, el hacer de nuestra vida va con valores y principios, eso es de valientes, ¿sí? Porque, o sea, tarugadas cualquiera persona hace. O sea, esas cosas, las cosas vanas, esas las hace cualquiera. Eso no es nada extraordinario, ¿sí? Entonces, pero el portarse bien, el estar centrado en la palabra, en la familia, eso no cualquiera lo hace, ¿sí? Porque es un sacrificio que muy pocos están dispuestos a correr. Porque la mayoría lo que quieren es vivir la vida. Dice el dicho de hoy en día, ¿no? Muy famoso, porque la vida es corta. Sí. La vida es corta y quieren vivirla de manera desenfrenada. Entonces, un sacrificio vivo, ¿sí? Por Dios, por nuestras familias, por nuestra propia vida. Pero la triste realidad es que a veces pues no queremos vivir un sacrificio vivo para el Señor, ¿sí? Preferimos una vida un poco más cómoda, preferimos una vida a lo mejor en un sillón mirando una película, en una aplicación. Y no es malo, de una película no pasa nada, pero lo malo es que a veces lo hacemos el centro de nuestra vida. Ese es el detalle, pues. Entonces, debemos de hacer, ¿cómo podemos hacer la adoración nuestro estilo de vida? Primeramente haciendo un sacrificio, ¿sí? Un sacrificio vivo en nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos, la triste realidad es que nuestros cuerpos muchas de las veces siempre que el cuerpo siempre va a querer estar sentado en un sillón, acostado en una cama, ¿sí? El cuerpo siempre va a querer, el cuerpo rara vez va a decir, ay, qué bonito, estoy trabajando, qué rico. Nunca, nunca, porque el cuerpo siempre va a querer estar echado, siempre, ¿sí? Ya cuando hay otras emociones es porque ya va el alma o ya va el espíritu. Pero el cuerpo siempre va a querer estar echado, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer un sacrificio vivo, ¿sí? Un sacrificio en nuestros cuerpos primeramente. Sí, y cuando nosotros hacemos un sacrificio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es muy difícil para cualquier persona levantarse temprano y orar. Creo yo que es el reto de cualquier persona, si va a una iglesia o si no va a una iglesia, es el reto de cualquier persona que muchas de las veces tenemos ese deseo de querernos dedicar a una vida santa, a una vida de oración, a una vida agradable a Dios, ¿verdad? Y la triste realidad es que se nos hace tan difícil porque es más fácil quedarnos dormidos. Es más fácil quedarnos dormidos a gusto en la cama otros 5 minutos y raras personas hacen el sacrificio vivo, ¿sí? De dominar al cuerpo y decirle, nada chiquito, levántese, órale, vámonos para arriba, vamos a orar al Señor, ¿sí? Y luego dice que tenemos que hacer un sacrificio vivo y santo, ¿sí? Santo y agradable a Dios, ¿sí? Entonces, muchas de las veces, qué fácil es, ¿no? Dedicarnos a nuestra vida secular, dedicarnos a nuestra familia, que es bueno, no descuide la familia, pero muchas de las veces descuidamos completamente la vida en Cristo, la vida en Dios. Y esto es una balanza, ¿sí? No podemos dedicarnos completamente de lleno a una iglesia y descuidar completamente a nuestra familia. Creo yo que seríamos los mayores hipócritas de todos los tiempos, ¿sí? Porque estaríamos soltando completamente la familia, que fue lo primero que Dios creó. Dios primero crea la familia y cuando el hombre falla, entonces crea la iglesia. Cuando es necesario
redimir al hombre, cuando es necesario cubrirlos porque estaban desnudos. Ahí es cuando entra la iglesia. Pero lo primero que Dios crea es la familia. ¿Sí? Entonces, tenemos que, pero a veces se nos descompensa. A veces o nos dedicamos más a una cosa o a otra. Y esto es balanceado. Esto es equilibrado. La Biblia te habla de un equilibrio. ¿Sí? ¿Qué le dice Jesús a los fariseos? Le dice, esto había que hacer sin dejar hacer aquello. Pero se nos hace bien difícil. Y luego dice, agradable a Dios. Y la triste realidad es que hoy en día, y tristemente, ¿no? Se enseña mucho que con que te guste a ti, con que te agrade a ti, tú eres el dueño de esto, tú eres el dueño de aquello. Y se nos enseña muy comúnmente eso hoy en día. Y la triste realidad es que muy pocas veces buscamos agradar a Dios. Casi siempre busco agradarme a mi vida, que le agrade a mi cuerpo, que le agrade a mi mente, que le agrade a mis pensamientos, que satisfaga mis emociones. ¿Sí? Somos como un yoyo, el satisfacerme yo, el sentirme bien yo. Y muy pocas veces, ¿sí?, consultamos en qué es lo que le agrada a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la adoración el centro de nuestra vida si no podemos decir qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que Dios aprobaría? ¿Cómo vamos a ser amigos de Dios si no podemos centrarnos en qué es lo que a Él le agrada? ¿Sí? O sea, es algo ilógico, es algo completamente ilógico. Y luego sigue diciendo, dice, que es nuestro culto racional, o sea, un acto de adoración, un acto de estar ahí completamente adorando. Un culto racional es algo cotidiano, es algo que nosotros hacemos todos los días, es algo que lo volvemos nuestro diario vivir. Y ese es el principal reto de toda persona, ¿sí? El hacer un sistema de oración todos los días a la misma hora. El hacer un ayuno cada cierto tiempo repetitivamente, ¿sí? El leer la Biblia a cierta hora y nutrirme de la palabra de Dios. Es muy, muy difícil hacer eso una monotonía, o sea, un culto racional. Porque ¿qué es lo que hacemos monotonía? El sillón, la tele, la computadora. No, déjate la computadora, el celular. El celular, es bien cómodo sentarte en el celular y darle con el dedito para arriba. Pero ¿cuándo nos nutrimos de la palabra de Dios? ¿Cuándo nos dedicamos ese día a llenarnos de la palabra de Dios? ¿Sí? Luego dice el versículo 2, dice, no conformarse a este siglo. ¿Sí? No conformarse. ¿Sí? No se amolden, no se acomoden. ¿Sí? Porque es bueno, o sea, compre casa, tenga familia, consigas un trabajo donde usted pueda estar a gusto, no sé, crezca, ¿sí? Financiera, socialmente, no sé, pero no lo hagamos el centro de nuestra vida. No lo hagamos el centro de nuestra vida. Crezcamos, echamosle ganas, pero ¿qué es no conformarse? Que no se nos olvide nuestra verdadera ciudadanía, que no se nos olvide a qué ciudadanía pertenecemos. Pertenecemos a una ciudadanía celestial. Entonces, no nos conformemos, no nos amoldemos, no creamos que el tope es ese carro que yo quiero, ese carro que deseo. Sí, decía el carro, trate de conseguirlo, pero no suelte la palabra de Dios, no suelte la iglesia, no suelte la lectura de la palabra, no suelte, sí, qué bueno, vamos empezando el año, hay que ir al gimnasio, sí, propóngase, baje de peso, vaya al gimnasio, es bueno, hágase ese plan,
pero no suelte la palabra de Dios. Y eso es lo que nos desequilibra, que muchas de las veces nos dedicamos completamente a otras cosas y soltamos la palabra de Dios.